Hola, muy buenos días, que la paz y el gozo del Señor sea en cada uno de nuestros corazones. Les saluda su servidor, el pastor Víctor Hugo Correa, de la Iglesia Centro Misionero de Restauración en Cuatro Reinas de Tibás. Nos sentimos muy, pero muy bendecidos de poder estar aquí compartiendo una palabra de parte del Señor con cada uno de ustedes. Sabemos y entendemos que nos hace mucha falta el poder reunirnos, el poder estar juntos, el poder abrazarnos, poder estrechar nuestras manos, pero entendemos que todo tiene su tiempo y en esta bella mañana, por supuesto que damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder llegar hasta sus casas a través de este medio, del Facebook y también a través de YouTube. Damos gracias al Señor por los hermanos y hermanas que hacen un esfuerzo grande para poder hacer que estas transmisiones se puedan realizar. Así que en esta hora glorificamos el nombre de Jesucristo y esperamos en el nombre de Jesús que esta palabra pueda realmente traer mucha bendición a su vida. En esta mañana queremos traer un tema, una palabra de esperanza para todos aquellos que por alguna circunstancia desafortunadamente han caído en el camino, en algún pecado. Ningún justo renacido está exento de caer en cualquier pecado. Hoy vamos a hablar precisamente sobre este bello tema, cómo levantarme después de caer. Sabemos y entendemos que son cientos y quizá miles y millones de cristianos justos, renacidos, que lamentablemente en algún momento de su vida se han vuelto envueltos en algún pecado, han sido seducidos, han sido atraídos y lamentablemente muchos han caído en diferentes pecados. La palabra seducir, precisamente allá que aparece en Génesis capítulo 3, cuando la mujer le dice a Dios en el huerto, la serpiente me engañó. Esa palabra engañar precisamente significa seducir, pero habla de ese seducir, de traer a una persona a través de mostrándole cosas que puedan traer satisfacción para él. Y yo creo que es lo que precisamente nuestra carne e incluso nuestro enemigo de alguna manera muchas veces ha hecho a través de nuestras vidas. Él ha querido seducirnos y ha querido realmente llevarnos hacia el pecado. Voy a repetir esto: ningún justo renacido está exento de caer en cualquier pecado. Tenemos lamentablemente muchos hermanos dentro de las iglesias e incluso pastores, líderes cristianos que de alguna manera ellos se creen invencibles en cuanto al pecado. Sin embargo, la Biblia dice claramente a aquellas personas en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es muy importante para aquellas personas que hoy están escuchando y dicen, no, que yo no tengo debilidades, no es que yo no tengo luchas, no es que yo ya vencí todos los pecados de esta tierra. Bueno, para empezar, usted no venció nada, fue Cristo quien venció en la cruz del Calvario. En segundo lugar, ningún cristiano justo renacido, repito, está exento de ser atraído y tentado por algún pecado en esta tierra. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, viene hablando precisamente de el pueblo de Dios, cómo permaneció firme y cómo otros resbalaron y cayeron. Y dice el apóstol Pablo, así que el que piensa, escuche, el que en su mente cree estar firme, mire que no caiga. Tenga mucho cuidado, querido hermano, querida hermana, que su seguridad realmente esté fundada en Jesucristo, que es la roca, o en la roca que es Jesucristo, y no en sus propias fuerzas. ¿Cuánto tiempo está usted orando? ¿Cuánto tiempo pasa usted en las Sagradas Escrituras? Eso es lo que realmente le va a dar firmeza para que usted pueda estar firme ante las circunstancias difíciles. Ningún justo, lo voy a mencionar una vez más, ningún justo renacido está libre o exento de resbalar en algún pecado. Por esa razón debemos nosotros perseverar siempre en oración y en búsqueda delante
de Dios. Vimos lo que Pablo le dijo a los corintios: el que esté firme mire que no caiga. Pero mire también las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 26 versículo 41. Se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Jesucristo con sus discípulos les dice: quédense despiertos y oren pidiendo fuerzas para resistir la tentación. Escuche lo que le dice Jesucristo a sus discípulos: oren pidiendo fuerzas para resistir la tentación. A aquellos hombres que caminaron 3 años y medio con Jesús, a aquellos hombres que directamente tuvieron la oportunidad de ver la manifestación de Dios, a Jesucristo en persona, Cristo les dice: oren pidiendo fuerzas para que puedan resistir la tentación. La única manera de poder resistir las tentaciones de esta tierra, de este mundo, de esta carne, es a través de la oración. Mi querido hermano, mi querida hermana en Jesucristo, usted que me está oyendo, usted que ya es justo, usted que ya entendió la justificación de su alma, yo quisiera en esta mañana, a través de este mensaje, poder enseñarle a usted cómo mantenerse firme, pero también hablarle a aquellos que lamentablemente por alguna circunstancia están siendo arrastrados, seducidos y hoy se están revolcando en algún pecado en su vida. ¿Cómo levantarme después de caer? Jesucristo le dijo a los discípulos: oren y pidan fuerzas para que resistan la tentación. Pablo le dijo a los corintios: mire el que está fuerte, que no caiga. Ahora nosotros entonces comenzamos a entender que Dios quiere advertirnos antes de caer, pero si lamentablemente ya caíste, también hay esperanza para tu vida. Todo cristiano renacido, sin excepción alguna, va a tener luchas constantes contra las tentaciones de este mundo. Por favor, hermano, póngame mucha atención. Todos los cristianos, sin excepción alguna, sea pastor, sea evangelista, sea consejero, sea lo que usted quiera desarrollar dentro de la iglesia, todo cristiano, sin excepción alguna, vamos a ser seducidos en algún momento, vamos a ser tentados en algún momento, en algún pecado en nuestras vidas. Cada uno tendrá que luchar con sus propias debilidades, porque algunos a la verdad lucharán con el chisme, otros lucharán con el adulterio, otros lucharán con la fornicación, otros lucharán con el robo, otros lucharán con el alcohol, las drogas, y por supuesto que tengo que mencionar uno de los pecados que más se está cometiendo actualmente dentro de la iglesia cristiana, y es la pornografía. Algunos tendrán que luchar realmente con los apetitos de la pornografía que está entrando a nuestros hogares sin pedir permiso, a través del Netflix, a través de las películas, a través del cable. Ya este pecado no está pidiendo permiso. Anteriormente había que ir a un lugar para poder comprar las revistas pornográficas. Así me lo cuentan las personas que tuvieron esa lucha en aquellos años. Ahora ya no es necesario. Ahora usted solamente prende su televisión y allí ya usted puede estar embaucado en este pecado que está trayendo desgracia y desdicha a muchas familias. Los deseos pecaminosos siguen en nuestro cuerpo, eso debemos entenderlo, siguen en nuestra carne, siguen en nuestro corazón muchas veces el deseo de pecar. Pablo manda a los justos renacidos a no ser vencidos por el pecado. Estoy citando algunos textos, pero ahora nos vamos a centrar en el texto base que yo quiero que estudiemos. Pero yo estoy citando algunos textos que pueden ayudarnos a entender un poco lo que yo quiero hablar en esta mañana como introducción. ¿Cómo levantarme después de caer? Pero primero, yo le estoy instando a su vida que trate de guardar su corazón, de no caer en dichos pecados. Es lo primero, y si pudiéramos decir, estamos dividiendo este sermón en dos partes. La primera, cómo ser nosotros fuertes, cómo batallar, cómo poder enfrentar las tentaciones. Y la segunda, cómo salir si lamentablemente ya caí en algún
pecado. Por eso les dije al inicio, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, Pablo le dice a los corintios: mire el que piensa estar firme, que no caiga. Jesucristo le dice a sus discípulos: oren y pidan fuerzas para que no entren en tentación. Y ahora Pablo una vez más le dice a los Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a los romanos, le voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos: así que no dejen que el pecado controle su vida aquí en la tierra, no obedezcan los deseos de su naturaleza humana. Este texto es maravilloso, mi querido hermano, porque si usted no lo sabía, el poder vencer las diferentes tentaciones que se presentan en el camino, si bien es cierto es por la gracia de Dios, debemos entender que proviene la fuerza del Señor para que nosotros podamos hacerlo. Pero el Señor puede darnos toda la fuerza, que si finalmente usted quiere pecar, Él no te va a detener, Él no te va a obligar a hacer absolutamente nada. Déjeme una vez más repetir lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos: oren pidiendo fuerzas para resistir la tentación. Oren pidiendo fuerzas para resistir la tentación. Y Pablo le dice entonces a los romanos: no dejen que el pecado controle su vida aquí en la tierra. No obedezcan los deseos de su naturaleza humana. Nosotros tenemos un cuerpo caído, y este cuerpo constantemente nos va a instar a pecar. Constantemente nos va a instar. Por eso el ser humano nace en pecado, vive en pecado y muere pecando. Delante de un Dios que es santo, puro y justo, el ser humano nunca podrá realmente encontrar la purificación y la limpieza a través de sus fuerzas. Solamente a través del Calvario, a través de Jesucristo, a través de la cruz, el ser humano puede liberarse totalmente de sus pecados para con Dios. Dios nos ve sin pecado por la gracia del sacrificio de Jesús. Sin embargo, nos queda una tarea a nosotros aquí en la tierra, y es comenzar a santificarnos para Dios cada día, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Esa santificación no es en busca de la salvación, esa santificación es en busca de la comunión con Dios. Voy a repetir: la santificación que encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, de ninguna manera va a traer salvación al ser humano. La salvación es un regalo, es gratuito de parte de Dios. ¿Por qué Pablo nos manda a santificarnos, a apartarnos de dichos pecados? ¿Por qué Pablo le dice a los romanos: no deje que el pecado se enseñoree de ustedes, para que nosotros podamos tener una linda comunión con nuestro gran Salvador? No dejen que el pecado se enseñoree de ustedes. No importa cuánto tiempo tenga usted de convertido, no importa en qué área usted sirve dentro de una congregación, no importa cuántas personas usted ha sanado a través de la oración, no importa cuántas predicaciones usted dé por semana, no importa el cargo que usted pueda tener como pastor, como líder de cualquier iglesia, siempre vamos a tener tentaciones y luchas en contra del pecado. Mi querido hermano en Jesucristo, como hacían los monjes en los siglos pasados, que se aislaban en los templos para pasar allí tiempos importantes a solas, porque ellos creían que al estar allí solos, entonces ellos iban a poder no pecar, pero se daban cuenta que aunque estaban solos en habitaciones, allí viviendo, ellos seguían pecando, porque en la mente ellos seguían siendo tentados. Voy a repetir una vez más esto: sin importar el cargo que usted tenga, los años que usted tenga de estar en la iglesia, ni siquiera sin importar su edad, usted puede ser un niño de 9, 10 años o una persona adulta de 70 años que igual va a ser tentado, igual va a tener luchas contra
el pecado. Es obvio también que a medida que pasa el tiempo, vamos madurando por la palabra de Dios y esto nos ayuda a tener más dominio sobre el pecado. Por supuesto, hermano, que a medida que usted va entregando y va sometiendo más su vida a Dios, a medida que va teniendo más lectura, a medida que va teniendo más oración, a medida que va teniendo más entrega, es obvio, mi querido hermano, que usted va a ser fortalecido por el Dios viviente y muchos pecados usted va a lograr vencer y muchos pecados usted va a lograr realmente quitar de su vida. Bien, debemos estar firmes, debemos estar fuertes, debemos estar realmente preparados para afrontar todas las luchas que se puedan presentar en el camino. Vamos en esta mañana entonces a entrar en el texto base que yo quiero compartir y aquí vamos a ver cómo levantarnos después de caer. Le voy a invitar para que abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, vamos a ubicarnos en el versículo 11, esta parte de la escritura, allí usted va a encontrar un título que dice la parábola del hijo pródigo. Vamos a estudiar quizá algunos versículos de esta parábola y vamos a ver cómo levantarnos después de caer. También dijo, un hombre tenía dos hijos tenía este hombre, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿A quién le entregó el padre sus bienes? ¿Al hijo menor o a los dos? Si usted nota, el texto habla en plural. Entonces él le entregó los bienes a los dos, al mayor y al menor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, subraye esa parte, se fue lejos a una provincia. Otra vez aparece otro vocablo que yo quiero que usted resalte, apartada, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Precisamente lo primero que debemos entender en esta mañana es que el pecado, la desobediencia, la rebeldía siempre nos va a alejar de Dios. Porque usted que me está oyendo, querido hermano, querida hermana, que realmente es renacido y que realmente tuvo un arrepentimiento delante de Dios, usted que me está oyendo, que ya tuvo una experiencia genuina con el Salvador y hoy se encuentra en algún pecado, usted no me puede decir a mí que usted se siente en paz con Dios. Usted no me puede decir a mí que ora de la misma manera. Usted no me puede decir a mí que está ayunando o leyendo o sirviendo de la misma manera. El pecado produce un efecto y es separarnos de Dios. La primera disciplina aplicada por Dios para aquellos que insisten en seguir pecando a escondidas o ya sea abiertamente es la separación temporal de Dios. El pecado nos separa de Dios, hermano, usted lo sabe. Cuando nosotros consistimos en vivir en pecados ocultos, aquellas personas que insisten en estar viendo pornografía una vez por semana, 2 veces por semana, 2 veces al mes, esas personas no pueden tener paz para con Dios porque saben que no están haciendo las cosas correctamente. Si bien es cierto, pueden disfrutar de la gracia de Dios, si bien es cierto, pueden tratar de mantener una comunión con Dios, pero saben que no es lo mismo. Porque el pecado lamentablemente nos aleja de Dios. Es obvio también que si estamos lejos de Dios, pues Él no contestará muchas de nuestras oraciones, porque nuestra relación se rompe temporalmente con Dios. La pregunta que surge, mi querido hermano, mi querida hermana, es: ¿te sigue amando Dios? Tú que estás en este momento sumergido en la fornicación,
sumergido en el adulterio, tú que estás en esta mañana sumergido en la pornografía, tú que estás en esta mañana sumergido en la mentira, sumergido en la rebeldía contra tus padres, sumergido en la rebeldía contra tus hijos, la pregunta es, ¿te sigue amando Dios? La respuesta es un rotundo sí, porque el amor de Dios no cambia. Él te sigue amando de la misma manera y anhela que tú vuelvas a Él, a su redil, a su camino. Aquellos que hoy, por ejemplo, están en una vida cotidiana de pornografía, de fornicación, de adulterio, de robo, aquellos que están sumergidos en pensamientos obscenos, pensamientos de avaricia, pensamientos que desagradan a Dios, aquellos que viven dudando del poder de Dios, dudando, aquellos que no han podido fortalecerse en la fe, aquellos que ni siquiera están ya luchando contra el pecado, sino que estas cosas ya son parte de su diario vivir. Lamentablemente su comunión se ve afectada con Dios. El pecado afecta nuestra comunión con Dios. Este joven tomó todos sus bienes y ¿sabe qué hizo, hermano? Se fue a un lugar lejano y allí dio libertad al pecado. Voy a invitarle para que usted esté atento. Yo le voy a citar este texto, Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2. Voy a citar cuatro textos, que yo quisiera que usted los anote para que usted pueda saber lo que Dios habla en esta mañana. Dice Isaías 59:1, se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mira la mano del Señor, mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír, pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Él sigue siendo Padre, Él te sigue amando, Él sigue sintiendo la misma pasión por ti y por mí, pero nuestros pecados han provocado una división entre Dios y nosotros. Y hay de aquellos padres que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, permitiéndolo en sus hogares. Hay de aquellos pastores que están permitiendo pecados dentro de la iglesia. Hay de aquellos jefes de empresas que son renacidos y están permitiendo que en sus empresas se estén haciendo cosas que realmente no son gratas delante de Dios, porque esto rompe mi comunión con Dios. Precisamente por esa razón Dios delegó las autoridades en las iglesias, Dios delegó las autoridades en los hogares, Dios delegó las autoridades en cada lugar para que se pueda gobernar de una manera que sea grata delante de Dios. No podemos de ninguna manera permitir que el pecado esté entrando y realmente esté en nuestros hogares, iglesia, casa, etcétera, etcétera. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 9, en la versión Palabra de Dios para Todos: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa, capítulo 28, versículo 9, el que no presta atención a las enseñanzas de Dios, hace que Dios no soporte sus oraciones. ¿Está oyendo, hermano? ¿Está oyendo lo que este texto dice de Proverbios 28, 9? El que no presta atención a las enseñanzas de Dios, es decir, el que no obedece al Señor, es decir, el que consiste en vivir en contra de los mandamientos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios no soporta sus oraciones. Tú que estás ceñido en la pornografía, tú que estás ceñido en la fornicación, el adulterio, tú que estás ceñido en los diferentes pecados que el enemigo ha querido atraparte, tus oraciones realmente
no pueden ser soportadas por Dios. Tienes que arrepentirte, querido hermano. Imaginémonos por un instante al rey David después de haber sido descubierto su pecado. Imagínese al rey David después de que Dios le descubrió su pecado, y el rey David se encuentra frente a un ejército en una batalla, y el rey David, antes de arrepentirse de su pecado, imaginemos a David arrodillado diciéndole: oh Dios de los cielos, ayúdame en esta batalla. Eso no tiene sentido, hermanos, porque la comunión entre Dios y David estaba quebrantada. Seguía siendo hijo, Dios lo amaba de la misma manera, el amor de Dios estaba allí, intocable, inmovible, incorruptible, el mismo amor, pero la comunión estaba rota porque David estaba en adulterio, y eso a Dios no le agradaba. Por eso es tan importante examinar nuestra vida en esta mañana, examinar nuestro corazón. Si usted es jefe de hogar, examine qué usted está permitiendo en su casa, examine qué le está permitiendo a sus hijos, qué le está permitiendo a sus nietos, qué le está permitiendo a las personas que viven en su hogar. Si usted, mi querido hermano, es jefe de departamento, es líder de departamento, examine qué usted está permitiendo en su departamento, porque de repente su comunión esté rota con Dios y usted no se ha dado cuenta. Por eso el salmista en el libro de los Salmos, capítulo 139, del versículo 1 al versículo 5 dice: examina, oh Jehová, mi camino. Tú conoces mi sentar y mi levantar. Tú conoces mi caminar, todo lo conoces. Examíname, Señor. También el salmista dijo: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. En el mismo capítulo 28 de Proverbios, pero ahora en el versículo 13, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Un último texto que yo quiero leerles se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 18. Libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mira, hermano, la primera disciplina del pecado es que nosotros nos vemos en una relación quebrantada con Dios. Nuestra relación ya no es igual. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Verso 19: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Debemos examinarnos cómo está nuestro corazón delante de Dios. Volvamos al versículo 13 del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, separado del papá, aislado del papá, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lamentablemente muchos están viviendo así en esta pandemia que estamos viviendo a nivel universal. Están malgastando sus vidas en cosas ilusorias. Están dedicando su vida en cosas que en realidad no son malas en sí, pero que al hacerlas tanto ya se hicieron vicio, ya se hicieron un ídolo para ellos, como por ejemplo el fútbol, la televisión, el noviazgo, el cónyuge, el Netflix. Estas cosas en sí no tienen nada de malo, pero muchos han hecho de su relación conyugal, han hecho de su relación de noviazgo, han hecho de la televisión, del Netflix, un ídolo, y esto a Dios tampoco le agrada. Debemos tener un equilibrio para todas las cosas, mi querido hermano en Jesucristo. Versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y aquí en el versículo 14 encontramos algo muy cotidiano dentro de la vida de los justos.
Cuando un justo comienza a apartarse de Dios en diversos pecados y maldades, una de las cosas principales que yo he notado Dios hace en la vida de esos justos es que comienza a restringirlo. Comienza a restringir las bendiciones de Dios para la vida de ese justo, a restringir el trabajo, a restringir el alimento, a restringir la relación matrimonial, a restringir la relación con los hijos. Comienza Dios a permitir que muchas cosas sean afectadas, buscando de que ese corazón de ese justo que está en dicho pecado se pueda volver a Dios. De hecho, podemos verlo en este tiempo de pandemia, donde muchas personas han tenido que pasar por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones que le han hecho volverse a Dios y comenzó a faltarle. Esto es lo que sucede cuando nos separamos de Dios. Toda crisis del país, de la ciudad, del mundo nos afecta principalmente en nuestras emociones. Cuando una persona está caminando en desobediencia, cuando una persona ha perdido su comunión con Dios, dice la Biblia que vienen los vientos y soplan contra aquella casa y la derriban. Pero cuando una persona está firme en Cristo, en la roca, cuando una persona está caminando delante de Dios con un corazón grato para con Dios, vienen los vientos, vienen los ríos, vienen las aguas y soplan contra aquella casa, pero aquella casa no cae porque está sobre la roca. Eso lo encontramos en Mateo 7:25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿En qué estás fundando tu casa? ¿Sobre la roca o sobre el pecado? Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lamentablemente, mi querido hermano, en esta mañana me voy a dirigir a todas aquellas personas que están arrastrándose entre los cerdos. Aquellos que le llaman a la pornografía lucha y dicen: es que no puedo salir, pastor. Aquellos que le llaman a la fornicación lucha: es que no puedo salir, pastor. Aquellos que le llaman al robo, a la mentira, a la desobediencia, a la rebeldía, le están llamando lucha: pastor, es que no puedo, no soy capaz, ya lo he intentado. Déjeme decirle que en esta mañana hay esperanza para ti. En esta mañana el Espíritu Santo te está haciendo un llamado. Usted que me está oyendo, no endurezca más su corazón. El Espíritu Santo está llamando tu corazón. Yo sé que allí en medio del pecado, en medio de la dureza, en medio del dolor, en medio de lo que estás viviendo, yo sé que tú estás oyendo al Espíritu. Yo sé que en este momento la voz del pastor se ha enmudecido y usted está oyendo al Espíritu decirte: vuelve a casa. Es momento que vuelvas a casa. Jesucristo le dijo a sus discípulos: pidan fuerzas para que no sean tentados. Hoy yo pido al Señor fuerzas para tu vida, para que puedas salir de la tentación, porque ya caíste. Dios hoy te está llamando, querida joven, querido joven. Deja lo que estás haciendo con tu novio, con tu novia. Querido joven que me estás escuchando, deja la pornografía que estás viendo. Querido hermano, deja la fornicación, porque a Dios no le agrada esa conducta de tu vida. El Espíritu Santo te está llamando hoy a través de la palabra que yo estoy compartiendo con ustedes. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Terminó finalmente esta persona arrastrada en el pecado. Y lamentablemente yo tengo que decir esto, hermano, pero hay muchas personas que creen que su pecado es aceptado por Dios.
Hay muchas personas que hoy me están escuchando y me van a escuchar posteriormente, que creen que realmente su pecado es aceptado por Dios. Algunos han llegado a la conclusión, es que es solamente eso, pastor, ya yo dejé de fumar, ya yo dejé de tomar, ya yo dejé la mentira, pero pastor, es solamente el asunto de la fornicación que me cuesta y Dios entiende. No, Dios te está llamando, vuélvete. Pero lamentablemente tenemos otro sector de hermanos que se mantuvieron firmes, que han caminado con firmeza, pero han resbalado en el camino y hoy lamentablemente se están arrastrando entre los cerdos del pecado. Dios te está llamando, querido hermano, querida hermana, vuélvete a Él. Versículo 17. ¿Cómo levantarme después de caer? Póngame mucha atención, porque si usted en verdad quiere salir de lo que usted está haciendo, este es el momento para que escuche lo que el Espíritu Santo dice a su vida. Vamos a responder a ese interrogante. ¿Cómo levantarme después de caer? Versículo 17. Y volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? Es exactamente lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. La palabra confesar es un vocablo griego que se traduce como asentir. Así se traduce, asentir. Como que alguien diga su nombre. ¿No se llama usted Carlos? Y usted hace con su rostro, sí, yo me llamo Carlos. Eso significa confesar, significa sentir. ¿Qué fue lo que hizo el joven hijo pródigo? Y volviendo en sí, reconoció su pecado, reconoció su maldad, reconoció que estaba arrastrado y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Reconoció que él se encontraba arrastrado en el pecado. Tienes que reconocer en esta mañana que estás atrapado en el pecado. Si no, no vas a poder salir. Mientras sigas pensando de esta manera, pastor, es solo un pecado. Pastor, ya yo logré salir de esto, pero pastor, es solo eso. Dios sabe que es solo eso. Bueno, eso te falta, déjalo. Debes reconocer que está mal. Debes comenzar a huir de esas tentaciones. Debes comenzar, como dijo Jesucristo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 41. Oren al Señor pidiendo fuerzas para que no entren en tentación. Debes comenzar en una guerra contra el pecado. Y volviendo en sí, dijo en su corazón: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Escúcheme, querido hermano, Dios no está esperándote enojado. Dios no está esperándote airado. Dios no está esperándote con un garrote para disciplinar tu vida. Si hoy tú estás viviendo en pecado y Dios no te ha disciplinado, es porque su gracia está esperando que te vuelvas a Él. Vuélvete al Señor, no temas en volverte a Él. Él te está esperando con sus brazos abiertos. Él te está esperando para abrazarte. Él te está esperando para levantarte. Él te está esperando para limpiarte de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Versículo 18. Me levantaré e iré. Escuche cómo le llamó a mi padre. Si usted es justo, si ya usted entendió la justificación de su alma, sin importar qué tan arrastrado esté en el adulterio, en la fornicación, en el pecado, en las drogas, sin importar qué tanto hayas caído, Él sigue siendo tu Padre y el amor del Padre no cambia. El Espíritu Santo te está diciendo: escucha, por el camino que estás andando no es agradable para mí. Eso que estás haciendo en las noches no es agradable para mí. Eso que estás haciendo en tu vida no me agrada. Vuélvete a mí. Y su amor como Padre está allí intacto para ti. Dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi Padre. Escuche, querido hermano,
¿Cómo levantarme después de caer? Tienes que, número 1, reconocer tu pecado y número 2, accionar hacia el Señor. La ciudad de Nínive estaba ya condenada por Dios. Dios dijo: voy a destruir toda la ciudad de Nínive. Y entonces Jonás comenzó a publicar sobre la ciudad: va a ser destruida porque el Dios de amor ha colmado su paciencia y los va a destruir a todos. ¿Y qué hizo la ciudad, hermanos? Se levantaron, reconocieron su pecado y se acercaron a Dios. Y Dios extendió sus manos y les abrazó con gran amor. Debes levantarte en esta hora y reconocer que lo que estás haciendo no agrada al Señor y volverse de todo corazón al Padre. Iré a mi Padre. Mire cómo le llamó. No dijo: iré a ese señor, iré a ver si me va a recibir. No, él dijo: iré a mi Padre. Él conocía al Padre, pero no lo conocía tan bien, porque así pasa con muchas personas dentro de la iglesia. Cuando pecan por no conocer a Dios, creen que ya Dios les va a traer allí el juicio total. No, hermanos. Dios conoce nuestras luchas y nuestras batallas. Él nos sigue amando. Él no está enojado contigo. Mira, hermano, durante muchos años yo batallé tratando de agradar a Dios. Durante muchos años yo trataba de ir a la iglesia, de orar, de ayunar, de leer las escrituras, porque yo quería agradar a Dios. Yo quería que Él me amara, porque yo no entendía que ya Él me amaba. Yo no entendía que el amor de Él hacia mí no depende de nada que yo pueda hacer. Es un amor maravilloso, puro, que Él tiene por nosotros. Ese es el amor del Padre. El hijo pródigo conocía al Padre, pero no lo conocía tan bien. Porque mire lo que él dice: iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vea lo que dice el verso 19: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Él no conocía bien al Padre. Él sabía que el Padre tenía misericordia, pero él no sabía que el Padre era misericordia. Él sabía que el Padre tenía perdón, pero él no sabía que el Padre es perdón. Él sabía que el Padre tenía amor para él, pero no sabía que Dios es amor. Él no tiene esos atributos. Él es amor, Él es perdón, Él es misericordia, Él es todo, hermano. Por eso de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no está enojado contigo. Dios no está airado contigo. Él te está esperando en esta mañana. Vuelve a la casa del Padre. Este hombre conocía al Padre, pero no lo conocía tan bien. Verso 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso se llama humildad también. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él tampoco llegó reclamando, pero él pensaba que el Padre realmente lo iba a tratar así. Muchos de ustedes, hermanos, que vivieron en pecados y se volvieron a Dios, no han podido aprender a vivir de la bendición de Dios porque creen que no la merecen. Nunca la vas a merecer. Las bendiciones de Dios son regalos. Nosotros no tenemos manera de ganar indulgencias con Dios. Muchas personas constantemente me repiten lo mismo a mis oídos: pastor, pero usted se merece eso porque usted es un hombre que sirve a Dios. Usted es un hombre que aquí nada de lo que yo haga me hace merecedor de nada. Lo único que tengo ganado es el infierno, lo cual Dios cambió mi destino por su gracia, y todo lo que he recibido es por su gracia. El Dios de amor está anuente a recibirnos en todo tiempo y en todo momento. Versículo 20, ya vamos a ir terminando este sermón. Y levantándose, accionó, mi querido hermano. Tienes que levantarte en esta mañana. ¿Cómo levantarme después de caer? Lo primero es que tienes que reconocer tu pecado. Lo segundo es que tienes que accionar. Lo tercero es que tienes que reconocer que Dios es bueno, grande, amoroso, tierno. Es un Dios de amor para cada uno de nosotros. Y levantándose vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello
y le besó. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a leer una vez más este versículo 20 de Lucas capítulo 15. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. La gracia divina de Dios, la gracia por medio de Jesucristo. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué se llama esto? Reconocimiento. Eso se llama reconocimiento del pecado. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Escuche, mi querido hermano, ¿merecía este hombre ese vestido? ¿Merecía este hombre ese anillo? Por supuesto que no. Algunos teólogos han llegado a la conclusión que el versículo 22 de Lucas capítulo 15 tiene una gran relación con Génesis capítulo 3 versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Merecía Adán y Eva esas túnicas? No. ¿Merecía el hijo pródigo esas túnicas? No. ¿Merecía Adán y Eva el perdón? No. ¿Merecía el hijo pródigo el perdón? No. Es por gracia. Solamente tenemos que reconocer y volvernos al Señor. Y mire lo que dice el versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. San Juan capítulo 1 versículo 9. Cuando Juan ve a Jesucristo venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También algunos teólogos han dicho que el versículo 23 tiene una gran relación con San Juan 1:29. Este hombre mandó a matar un becerro gordo, y fue precisamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo para cargar nuestros pecados. Verso 24, porque este mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, tanto el Padre como el Hijo. Querido hermano, querida hermana, tienes que aceptar el perdón de Dios. No hay penitencia que tú puedas hacer. Los que venimos de la iglesia tradicional nos enseñaban a hacer unas ciertas penitencias para quedar absuelto de nuestros pecados. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando nosotros conocemos a Cristo, al Padre realmente, entendemos que nada de lo que hagamos nos puede dar a nosotros el perdón de nuestros pecados. Es un regalo de Dios. Acepta el perdón. Yo quiero invitarle para que usted incline su rostro, hermano, hermana. Incline su rostro ahí donde usted está. Si está con su familia, usted pueda hacerlo en este momento. Yo quisiera orar por usted y quisiera que tengamos un tiempo de comunión. Varón, querida dama, querido joven, en esta hora yo te invito para que puedas inclinar tu rostro delante de Dios y puedas reconocer tu pecado delante de Dios. Yo no quiero terminar esta mañana sin antes invitarle para que usted reconozca el pecado delante de Dios. Reconoce tu pecado. Y si ese pecado se ha enseñoreado de ti, entonces corre a tus pastores. Corre a tus pastores, pero qué vergüenza. Corre a ellos. Habla con toda sinceridad. No sigas ocultándolo, porque esto no es agradable delante de Dios. Bendito aquel joven, bendito aquel varón, bendito aquel matrimonio
Bendito aquel adulto que tiene a quien rendirle cuentas, aquí en la tierra, no para perdón, pero sí para consejo, dirección, liberación. No hay nada más hermoso que tener alguna persona a quien yo pueda realmente abrir mi corazón y hablar todas mis debilidades, luchas y batallas. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana yo te pido que tú puedas traer a las mentes y a los corazones esa fuerza necesaria, Señor, para salir de las tentaciones, Dios. Queremos salir de todas las tentaciones, Señor, en las cuales podamos nosotros estar envueltos, Dios. Querido hermano, querida hermana, reconoce tu pecado. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tiene que ver con incredulidad, con pornografía, con fornicación, con adulterio, con rebeldía de corazón. ¿Qué es lo que estás haciendo? Vuélvete al Señor en esta hora. Él no está enojado contigo. Tu esposo puede estar enojado, pero Dios no está enojado contigo. Tus hijos pueden estar enojados, pero Dios no está enojado contigo. Tus papás pueden estar muy enojados, pero Dios no está enojado contigo. Tu iglesia, tus pastores pueden estar muy molestos por lo que has hecho, pero el Dios de amor no está enojado contigo. Como el Padre esperó al Hijo pródigo, así Dios hoy te espera a ti. No tienes que hacer absolutamente nada, solamente vuélvete de todo corazón, vuélvete con tu mente, vuélvete con tu vida. Yo quiero orar por tu vida, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, permite que mis hermanos reciban la fuerza para un arrepentimiento genuino, Dios. Que reciban la fuerza para agarrar esos videos que están viendo, para agarrar esa música, para agarrar esas amistades, para agarrar esas relaciones infructuosas, que reciban la fuerza para tomar las decisiones necesarias, para no resbalar más en el pecado, Señor. Por favor, Dios Todopoderoso, sé propicio a sus vidas, a sus mentes y a sus corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas en Jesucristo, por este tiempo tan especial que ustedes nos han brindado, primero hacia la palabra y por supuesto también hacia este servidor, quien expuso este sermón. Yo quiero invitarle para que el próximo martes, no olvide, tenemos nuestra reunión de culto de oración. Próximo sábado, culto juvenil a partir de las 6:30 de la tarde, y también próximo domingo tenemos la celebración de la Cena del Señor y vamos a tener un tiempo especial para que usted pueda estar muy pendiente. Les recuerdo que la Cena del Señor la hacemos un poco más temprano y solamente con los miembros de la iglesia a través de la aplicación de Zoom y también a través del Facebook, un grupo cerrado exclusivamente para los miembros de la iglesia. Pero también tenemos el culto normal a partir de las 10:30 de la mañana. También quiero recordarles que martes, miércoles y jueves tenemos nuestro devocional de oración a las 5 de la mañana a través de la aplicación de Zoom. Si usted no pertenece a esta iglesia, pero quiere estar en esos tiempos de oración, pues escríbame a través del Facebook y yo le puedo mandar el link para que usted pueda conectarse, estar en estos tiempos. Son 45 minutos de oración y palabra. Y la próxima semana vamos a tener a la pastora Lucía desde los Estados Unidos. Ella está cordialmente invitada para la próxima semana en estos devocionales. Así que no se lo pierda porque va a ser un tiempo muy especial. Que la paz y el gozo del Señor sea en cada uno de sus corazones.